Padre, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, en esta hora que usted nos ilumine la palabra que ya ha sido revelada, para que cale en nuestros corazones y para que sea, Señor, el diario vivir en nosotros, y que sobre todo esto que habla del gozo sea algo que recurrentemente lo experimentemos en nuestra vida. Señor, ayúdanos y perdone toda iniquidad, todo pecado que se opone, Señor, a usted, para que así la palabra fluya en nosotros. A usted sea la honra y la gloria, y gracias por este privilegio que nunca busqué, Señor, sino que usted, Señor, en su misericordia se dignó de buscarme, Señor, para este ejercicio de exponer su palabra. Gracias, Señor, en el nombre único de Jesús. Amén. El verso ya le había dicho que es muy corto y dice estar siempre gozosos. Y por eso es necesario explicar muchas veces de qué se trata el gozo, porque hay versiones que dicen estar siempre alegres. Entonces confundimos la alegría momentánea con el gozo que es algo continuo. Y como mandato y como responsabilidad le dije que todo creyente debemos tener delante de nuestro Señor Jesucristo, es lo que Pablo está mandatando a los de Tesalónica. Y cuando hablamos es algo mandatado por Dios, aquí usando a Pablo, es algo que hay que hacer, no es cuestionable. Obviamente nosotros razonamos y lo llevamos a nuestra vida, a las circunstancias de nosotros, y empezamos con los tira y afloje, diciendo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si no podría yo estar alegre, si he perdido a alguien, si estoy con una enfermedad terrible, si tengo una escasez, si tengo esto, tengo un dolor, una pena, etcétera. Aquí, por eso cuando hablamos del gozo que es de Dios, no es un contentamiento humano. Cuando hablamos de Dios, trasciende. Es lo mismo que Dios cuando dice que tenemos que amar y amar a nuestros hermanos, no es con el amor de nosotros, es con el amor de Dios. Y ese amor de Dios trasciende lo natural, lo lógico, porque ¿cómo amamos a quien nos ofende? En la lógica nadie lo haría, pero nosotros, teniendo el amor de Dios, lo haríamos, y por eso hay muchos atributos que son de parte de Dios, que son comunicables y que nosotros a través de su Espíritu los recibimos y podemos llegar a ser aquellos que practiquemos lo que Dios manda, porque Dios pone el querer como el hacer. Entiéndase que por eso Dios lo está mandando, y es parte de la iglesia, es parte de las cosas que tenemos como responsabilidades. Y yo le decía anteriormente, de manera paralela, todos tenemos responsabilidad de tener comunión unos con otros. Eso habla de la congregación, a un lugar, a una iglesia local, el tener oración unos por otros, el practicar la bondad, etcétera. Pero también de manera interna nosotros tenemos la responsabilidad, si usted se considera creyente, es de estar siempre gozosos. Un buen rebaño del Señor debe tener una buena relación con el gran pastor que es Jesucristo. Se debe estar consciente de la responsabilidad que tenemos en la adoración y servicio al Señor y al Rey del universo. Los tesalonicenses tenían que caracterizarse por tener una buena actitud de creyente, como gozo constante, oración constante y agradecimiento constante, que son los versículos que vienen después. Y una definición o media definición, yo cuando digo medio porque no es absoluto lo que uno puede decir con respecto al gozo, pero yo se lo leí y se lo vuelvo a repetir, que es más o menos el gozo, que puede ser parecido a la alegría que el mundo busca, el contentamiento. Cuando hablamos del contentamiento, la alegría, se asocia muchas veces a las cosas pecaminosas que tienen que ver con el placer, el bienestar. Todo ser humano quiere un bienestar, o sea, estar bien. Mire qué fácil. Pero ¿cuál es el punto? Que muchas cosas del bienestar supuesto que uno o el ser humano busca, tiene también una connotación pecaminosa. Y usted va a pensar al tiro cuando hablamos de lo pecaminoso, está por ejemplo las borracheras, los excesos, las drogas. Y cuando hay esas cosas, se supone que hay un estado de contentamiento inducido a lo mejor por un fármaco o por una droga, por algo, ¿cierto? Que supuestamente eso produce una alegría momentánea o no sé, el tiempo, pero resulta que eso es nocivo.
Porque alguien dice, no, yo tengo que, no sé, fumar porque eso me produce, no sé, relajo, contentamiento dentro de su ser, el comer, el dormir de más. Muchas cosas que pueden ser en sí a lo mejor no malas o pecaminosas, pero los excesos o la búsqueda de esas cosas pueden caer en el tema pecaminoso y al final y al cabo tampoco produce contentamiento. Todos anhelamos, a lo mejor yo les decía, de querer tener más dinero y a lo mejor también pensar en un momento de ser millonarios. A quien no les gustaría hacerlo. Pero cuando vemos la vida de los más millonarios, que su vida no es tan feliz. Aparentemente son felices, pero no lo son. Porque si no está Cristo, ustedes saben, el millonario más millonario, por decirlo así, de la Biblia fue Salomón, que tuvo riquezas, tuvo mujeres, tuvo oro, tuvo de todo, el mejor palacio, todo lo mejor. Y la conclusión en el Eclesiastés dice que si no, el contentamiento en sí, el gozo, si no está en Dios, no hay otra cosa que llene el corazón. Entonces, gozo es lo que el hombre anhela, esta es como la definición. Gozo es lo que el hombre anhela y lo que busca. Lo encuentra cuando encuentra a Dios y solamente entonces retiene este gozo en la proporción en que crece en el conocimiento de Dios. Esto es importante. Dios es el autor del verdadero gozo. Dios es el autor del verdadero gozo. ¿Se entiende? El gozo tiene que venir de Dios. Por eso supuestamente alguien en una cultura puede decir, mire, hacer tal actividad, comer tal cosa, hacer no sé, lo que sea, eso es contentamiento. Como por ejemplo en la historia de la Biblia, en los pueblos paganos, el contentamiento era adorar a un dios, ¿cierto? Era adorar a algo, un palo, lo que sea, una esfinge, ¿cierto? Pero eso era supuestamente el contentamiento. O hacían ciertos rituales, sacrificios para contentar a cierto dios que no veían y no conocían. Pero aquí Dios pone ese contentamiento y pone ese gozo. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de esto? Dios es el autor del verdadero gozo, como de toda buena dávida, siendo Él perfectamente bueno y por encima de todo mal, es presentado como hallando su propio gozo en el arrepentimiento del pecador que vuelve para buscarle. ¿Han leído que hay gozo y alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Que en el cielo hay gozo, hay alegría cuando un pecador, cuando nosotros nos arrepentimos. Pero para que exista ese gozo, ¿qué tiene que haber? Para que nosotros, cualquiera de nosotros, al momento de que nos arrepentimos delante de Dios, se produce en el cielo un contentamiento, pero tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un acto soberano de Dios de enviar a su Hijo a morir por nosotros para satisfacer justicia de Dios. Entonces no es llegar y decir, hay contentamiento porque fiesta. Bueno, no es tan así. Entonces Dios se alegra al ver que sus criaturas, a las cuales Él asiste para la salvación, reaccionan al llamado de salvación. Y hay un gozo en Dios, en el universo, en los ángeles. Y ese gozo de haber sido perdonado, yo les hablaba como de tener una gran deuda, porque la Biblia habla de la deuda del pecado, que es la muerte. Y Dios pagó esa deuda. Y por tener esa deuda saldada de parte de Dios, nos debe producir un contentamiento no temporal, sino eterno. Por eso debemos de tener, o se puede tener siempre ese gozo. El tema está que se nos olvida en la manera práctica, en el diario vivir. Se entiende que si yo he sido salvado, en los momentos que estoy abrumado por lo que sea, ¿cierto? O cuando nos abruman las cosas, las circunstancias de la vida, se nos olvida que yo soy salvado y por qué he sido salvado y que no merecía ser salvado y que he sido perdonado de todos los pecados. Entonces el contentamiento como que se diluye, el gozo se diluye. Al haberse introducido el pecado y habiendo quedado el hombre por ello alejado de Dios, su idea de gozo es llegar a ser tan feliz como pueda sin Dios y alejado de Él. Esa es la idea normal, pagana, podría usar un calificativo del hombre ignorante, que ignora que la felicidad alejado de Dios no existe. ¿Cómo que no? Que yo veo a alguien que que tiene esto, que como que no tiene ningún sacrificio en la vida, sí. Ese no es el gozo de Dios. Ese no es un verdadero contentamiento. Y aunque así pareciese ser, y si no tiene un encuentro con Cristo, una persona que aparentemente vivió, porque acuérdense, es nuestro concepto humano de parecer ver a las personas exitosas y que todo les sale bien y que todo lo pueden hacer, pero aunque pareciese así en esta vida temporal, cuando deje esta vida, el pasarlo bien se le va a acabar y la alegría se le va a acabar, porque si no ha reconocido a Cristo, se van a encontrar delante del tribunal del gran trono blanco.
Y si no han reconocido a Cristo, su felicidad temporal que tuvo en esta tierra, el buen pasar en esta tierra, se va a transformar en un eterno y por los siglos de los siglos sufrir. Y toda la alegría temporal se diluye. Porque el fin de los impíos es ese, destituidos de la gloria por siempre. En cambio, los sufrientes, como el siervo sufriente que es Jesucristo, gozaremos de un gozo por la eternidad junto al Creador. Por eso dentro de esta descripción dice que, pero el único resultado de aquel que busca la alegría superficial en este mundo ya es engañoso y a la larga va a producir una amargura, porque en la eternidad, en el más allá, la alegría esa superficial no va a seguir. Sin embargo, cuando la luz del amor de Dios revelado en el don y en la muerte de Jesucristo resplandece en el corazón, está lleno de un acto de gozo inefable y glorioso, como dice Primera de Pedro 1:8. Bueno, esa es parte introductoria de una media definición, ¿cierto?, de qué es el gozo. Cuando leemos el pasaje y que mandata Pablo a través de esta carta, estar siempre alegre, siempre gozoso, automáticamente se nos viene a la mente, pero ¿cómo podía ser eso si ellos estaban siendo maltratados? Ellos estaban siendo, ¿cierto?, y ya lo dije, de acuerdo también al contexto del libro, de la carta esta, de que ellos no lo estaban pasando muy bien, entonces ¿cómo podían estar gozosos y alegres? Por lo mismo, porque imagínense si usted está triste, aunque sé que de manera natural dice cuando alguien está alegre, ¿qué decimos? Alégrate. ¿Sí o no? Si estás triste, alégrate. Y como que eso fuese la solución a todo. Es lógico que lo contrario sería, si estás triste, alégrate. Si lloras, no llores. Si te duele, deja que te duela, ya no te duela, etcétera. No sé. Pero esto, hermanos, de estar gozosos, es porque tiene que haber un sentido de pensar y meditar en qué o en quién. ¿Por qué deberían estar gozosos los tesalonicenses? ¿Y por qué nosotros debiésemos practicar y vivir y tener gozo siempre? ¿Cómo? ¿Por qué? Ya lo estaba diciendo en parte. Porque ya hemos sido perdonados por Dios. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede, porque Él ha derramado su gozo inefable. ¿Se entiende? Si ya Dios extendió su mano poderosa para perdonarnos, ¿cómo no nos va a dar contentamiento interno? Y eso se reduce en una alegría. La mochila de pecados que teníamos, ¿cierto? Ya se salió, no está. La deuda que teníamos, la enemistad con Dios que teníamos, ya no está. Y varias cosas más que las vamos a ir desarrollando. La exhortación de Pablo a los tesalonicenses de estar siempre gozosos puede parecer absurda e imposible de obedecer dadas las circunstancias inevitables de la vida, pero como mandamiento divinamente inspirado, los creyentes deben obedecerlo. Cualquier fracaso en el intento es hacer caso omiso de las instrucciones claras de las Escrituras y es, por lo tanto, desobediencia pecaminosa, es pecado. ¿Se entiende la profundidad del mandato a estar siempre gozoso? Si usted vive amargada o amargado por lo que no tiene, por lo que no puede hacer, y no se produce ese contentamiento de tener un Dios, pero dadas las circunstancias adversas, si andamos tristes y amargados, siempre, estoy hablando de siempre, porque a veces hay cosas que nos ponen tristes, o a veces cosas que nos quitan la alegría momentánea, pero el punto es, si nosotros nos resistimos a tener y experimentar el gozo, estamos pecando delante de Dios. Porque estamos poniendo nuestros problemas temporales por sobre el gozo eterno. Cuando Dios mandata cosas, es porque si las manda hacer, es porque se pueden hacer. Es porque también es Él que nos ayuda a hacer lo que para nosotros es imposible. Por eso, hermanos, muchas veces hablamos de que hay que educar la mente, el corazón, hay que adiestrarse. Esto no es de la noche a la mañana. Mientras más nos llenamos de la palabra de Dios, más podemos entender cómo funciona la mente de Dios, no la de nosotros. La de nosotros también está descrita en la Biblia, es pecaminosa. La mente del hombre es de continuo mal. Casi siempre nuestros deseos no son los mismos deseos de Dios y tenemos que afinarnos. Nosotros siempre miramos como por un hoyito chiquitito, así vemos nuestra vida, nuestro yo, siempre vemos eso, no vemos la bondad inmensa de Dios que está alrededor de nosotros, que aún en el sufrimiento vamos a ver la gloria de Dios. Dentro de la sabiduría, esto es paralelo, pero para entender un poco, entiéndase que cuando yo siempre le digo el mismo ejemplo, si nosotros fuésemos Dios, ¿cómo hubiésemos hecho este mundo?
según nosotros, la mayoría, idealmente como nosotros pensamos. Desde la creación, sin serpiente, sin árbol, el Edén, y con tecnología. ¿Para qué con árboles tan así? No sé, bueno, con árboles, pero un Edén medio futurista. Sin la serpiente, sin Satanás, sin el mal, y todo bien. Así hubiésemos hecho si usted por un lado se pone en el lugar de Dios. Pero si hubiésemos creado a esos seres así, sin maldad, y Dios en un lugar alto y sublime, ¿cómo hubiese sido la relación? ¿Cómo hubiésemos conocido los atributos, ciertos atributos de Dios? ¿Cómo hubiésemos conocido la misericordia, el perdón? ¿Cómo conoceríamos eso de Dios? No podríamos. Pero Dios diseñó todo tan perfectamente y que todo eso a la vez ayuda bien al que conoce a Dios. Y como digo que todo viene de Dios, por eso estos versos, y dice Nehemías 8:10, versión NTV, Nehemías continúa diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se deleiten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Yo lo había dicho, lo repito. ¿Quiere tener fuerza? ¿Quiere tener una fuerza a lo mejor que nadie la tiene? Gócese y deleítese en el Señor. Ahora si usted quiere tomar suplementos y cosas de esas, creatina, anilina, no sé cómo se llaman esas cosas. Coma todo lo que quiera, pechuga de pollo, huevo. Pero la fuerza, el músculo de la fe y el gozo está en estar gozosos, alegres de quien es Dios y que hace Dios en favor de nosotros. En conocerle a Él, eso nos llena de gozo. El gozo, el contentamiento, la alegría, no es cuestión de lógica, o sea, no es cuestión de lógica humana. Primera de Pedro 4:13 dice, en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Esto es difícil. ¿Cómo cuando vengan cierto el sufrimiento voy a estar contento? Sí, pero mírenlo de la óptica de Dios. Cristo sufrió y yo estoy siendo como sufriente, como paralelo a Él, también sufriendo como Cristo sufrió, aunque no a las mismas dimensiones. Por eso, en cambio, alégrense mucho, dice, estén gozosos, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ser su gloria. Ahora ya entramos a la otra parte. Esa era la parte que ya habíamos leído y enseñado el domingo pasado. Pablo era consciente de los varios mandatos a regocijarse, pero también reconocía la existencia de emociones humanas negativas como el dolor y el sufrimiento. Porque este párrafo, Pablo, por decir, no era tonto, no iba a pedir algo o iba a hacer, no, y no que hubiese sido Pablo, como a veces lo ven, como tan espiritual en su vida, que él no, cuando sufría, no sufrió, por decirlo así. Cuando él tenía que haber tenido dolor, no tenía dolor, no fue así. Usted sabe la historia y todo lo que le tocó vivir. Latigazos, naufragio, mordido por una serpiente y varias cosas más que fue muy sufrido, como todo creyente, dentro de su contexto. Entonces Pablo era consciente de los varios mandatos a regocijarse. Entonces, de que las emociones negativas como el dolor, el sufrimiento, existen en cada ser humano, en cada creyente. Por eso en Filipenses 3:18 dice, pues ya le dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo ¿qué dice ahí? Con lágrimas en los ojos. Pablo lloraba porque sufría. ¿Y por qué sufría en este particular de acuerdo a lo que dicen los filipenses? Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Por eso lloraba. O sea, él lloraba porque los opositores de Cristo impedían el progreso del Evangelio. ¿Usted llora por eso? ¿Le da pena? Le da pena porque los misioneros son matados, son quemados, son cortados, etc. Uno le da pena o lo lee como una noticia solamente. O le da pena a otras cosas. No sé qué nos da o qué nos produce lágrimas. Cuando se mordió la lengua, se martilló un dedo. ¿Eso le produce lágrimas? ¿O hemos llorado por esto?
Pero el apóstol también sabía que los creyentes deben trascender sobre nuestras penas con un enfoque continuo en el verdadero gozo. Debemos ser, como él escribió, 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Es así. Muchas veces vemos nuestra vida que es así un contraste. Yo a veces les advierto, porque todo nos toca vivir. Cuando vienen como buenas noticias al cristiano, como una victoria, mira, a veces pasa al revés. No sé si usted lo nota, pero yo lo he notado y es parte de nuestra vida de creyente. A veces, antes de recibir una muy buena noticia, por decir con nosotros le ilustramos una bendición espiritual, material, la que quiera, algo bueno, a veces viene algo amargo, algo malo, una pena, y después viene lo otro, o viceversa, ¿o no? Porque a veces cuántas lágrimas derramamos para que alguien pueda salir de su esclavitud de pecado. Y cuando sale, qué regocijo se nos da. Nos da un regocijo, ¿sí o no? Nos da una alegría, un gozo, un contentamiento. Y sobre lo mismo que estoy ilustrando, después esa persona empieza a crecer espiritualmente y de repente tiene una caída. Y como decíamos el otro día, ¿cierto? Como esa oveja que se impacienta porque a lo mejor no crece al mismo ritmo que las otras, como que se pierde el gozo, la alegría de lo que yo sembré, lo que yo ayudé a hacer. Bueno, ese es como el contraste del creyente. Pero hermanos, el gozo supera el dolor. Les voy a dar un ejemplo bien simple. Ahora en el invierno, ustedes ven esas estufas que están allí, que producen calorcito. Y de manera natural, no es, a lo mejor no es para todos, porque algunos siempre andan con calor, pero otros no. Los friolentos. Cuando usted tiene frío le duele las manos o duele el cuerpo por la sensación del frío. Pero cuando nos acercamos, ¿qué sentimos nosotros? Un pseudo contentamiento, ¿sí o no? Y uno se frota las manos y dice, ¡ay, qué rico! Es un pseudo, ¿cierto? Alegría momentánea en razón de ¿qué? Al artefacto que produce el calor. Pero cuando usted está lejos de eso y no tiene posibilidad de acercarse al calorcito, ¿qué tiene? ¿Qué le produce? El deseo, el anhelo de estar cerca de eso. ¿Para qué? Para mitigar lo contrario, podríamos decir, del contentamiento de estar ahí calentito. Nuestra relación con Dios es como que si fuese la estufa, lo que genera el calor. Mientras estamos más cerca de Dios, el gozo es mayor, el contentamiento es mayor. Mientras mi relación es más extrema, es más aferrada a Dios, voy a estar mejor. Pero mientras más me aleje de la fuente de calor, o mientras más me aleje de Dios, el gozo se disminuye. Voy a ser más temeroso y mi contentamiento no va a ser tan grande o va a ser tan débil que las cosas de la vida, los problemas me van a poner triste. A lo mejor la tristeza del que esté cerca de Dios igual va a venir, se va a diluir, va a ser menos. Entonces, Pablo tenía conciencia de que existe la tristeza en el cristiano temporal por ciertas cosas. O sea, era consciente de que también él sufría. Tal enfoque es posible porque el gozo bíblico viene de Dios, no viene simplemente de una respuesta emocional y superficial a circunstancias positivas. El gozo cristiano fluye constantemente de lo que el creyente sabe con certeza sobre Dios y sobre su relación eterna y salvadora con Él, sin importar las circunstancias. El gozo cristiano fluye constantemente de lo que el creyente sabe con certeza sobre Dios. ¿Y aquí me detengo? ¿Dónde usted va a encontrar información, por decirlo así, de Dios? ¿En la Biblia? ¿En la IA? ¿Dónde encontrar información de Dios? Como modo de caricatura, como de ilustración. Usted va a una congregación donde no se predica la Biblia, pero se hable de Dios y donde usted le llenen de información sobre Dios, pero de parte humana. Me refiero, yo le voy a hablar de un testimonio, que Dios esto, que Dios lo otro, y que no se abra la Biblia, se enseñe la Biblia como tal. Que yo le cuente buenas experiencias, buenas historias, y no se hable de Dios. ¿Cuánto yo voy a conocer de Él? Por eso es necesario que cada uno de nosotros experimente y busque a Dios en las Escrituras, en oración, porque Dios se revela, porque Dios ilumina a nuestro ser cuando nosotros le buscamos y le buscamos de verdad. Nosotros no andamos buscando milagros.
experiencias sobrenaturales y experiencias sobrenaturales, porque nosotros vivimos una vida tan natural en este mundo. Nosotros tenemos que tener eso de buscar y contentarnos con lo que dicen las Escrituras y aprender de Él, de su mente, de lo que Él quiere transmitir, de su sabiduría y desecharla de nosotros. Ya estudiamos en Santiago, la sabiduría del hombre es animal, diabólica, es pecaminosa. Entonces obedecer a Dios produce gozo, contentamiento. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso me anticipé a escribir esto de el ejemplo que les daba de la fuente de calor. Si para nosotros calentarnos las manitos en la estufa, cierto, nos produce ese contentamiento, más aún en la presencia de Dios. Cuando hablo de la presencia de Dios, no es que Dios no esté por allá en otro lugar, porque Dios habita en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, pero tiene que ver con la relación personal de mi responsabilidad, que cada uno carga y cada uno lleva una relación personal con Dios. Yo no puedo llevar una relación por ustedes y ustedes por mí, ¿se entiende? Es cada uno de manera individual. Y cuando cada uno vive esa relación personal con Cristo, en el día a día, en la comunión, en decirle, Señor, gracias porque hoy día hace frío, porque cuando era verano me acuerdo que me asaba. Y viceversa, no sé, como que era, usted entabla una conversación porque Dios está vivo. Señor, encomienda este día porque mire, tengo una entrevista y quiero ser mejor, quiero cambiar mi expectativa de trabajo. Mire lo que usted quiera y tiene una comunión. Va a una entrevista y le dice, no, quedó alguien que era el hijo de no sé quién y usted no quedó. Mala noticia supuestamente. Pero usted quiere decir, gracias Señor, porque sé que usted tiene algo mejor para mi vida, gozo, alegría, contentamiento, porque está todo en sus manos. El gozo sobrenatural viene del Espíritu Santo, por eso Pablo lo mencionó como parte del fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. El gozo sobrenatural, porque viene, cuando hablamos sobrenatural, no es de nuestra emoción, sino del Espíritu de Dios. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y aquí está expresado, es el fruto de andar en la presencia de Dios. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando tenemos comida y bebida en el sentido de tenemos una buena mesa, ¿nos alegramos o no? Cuando usted a lo mejor de costumbre tiene el día domingo, un viernes en la noche, un sábado, después de haber trabajado, o cuando llega a fin de mes y dice, o cuando tiene, por decirlo así, su antojito, ¿qué desea comer o beber? Un tecito, en el invierno, un cafecito, con algo dulce, con un pie, una tartaleta. Cuando usted piensa en un buen banquete, da alegría, pero el reino de Dios no consiste en eso, dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando leemos y nos recordamos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Usted da la respuesta o no? Si Dios es con nosotros, ¿quién se puede levantar si Dios está de mi lado? ¿Eso no le produce alegría, gozo, contentamiento? O cuando usted no puede, ¿quién puede? Dios puede, porque todo lo puede. Él. Volviendo al texto, dice, la frase se traduce siempre gozosos, literalmente se lee, alégrense en todo momento, alégrense en todo momento. Y enfatiza que los cristianos gozosos de verdad siempre tendrán una confianza profundamente arraigada en el amor de Dios, en su poder a favor de los suyos y en su providencia, que obra todas las cosas de acuerdo con su gran plan. Entonces, estar siempre gozosos, siempre debiésemos tener una confianza, sabiendo que Dios es inagotable en amor hacia los suyos, que Dios es fiel siempre, no a veces, y que por su gran bondad y por sus atributos, Él está consciente absolutamente de todo de lo que nos sucede. A veces racionalizamos tanto o nos alejamos tanto de Dios o se nos olvida, no sé qué ha querido usar, pero pensamos que Dios se olvidó de mí, de mi causa,
Dios no está ocupado en otra cosa más que en mí, porque intercede cada día por mí, por cada una de mis ovejas, dice el Señor. ¿Acaso no sabe lo que comió ayer usted? ¿No sabe nada de usted? Sabe todo. A esto se le llama la providencia de Dios. ¿Por qué voy a hacer como un paréntesis para explicar cierta parte aquí de la providencia de Dios? Porque cuando dice el Señor, gozaos en toda circunstancia, aparentemente nosotros cuando estamos en aflicción, en problemas, en escasez o las circunstancias que no debiésemos naturalmente estar contentos o alegres o gozosos, es porque parece que Dios es un parecer de nosotros, es un sentimiento de nosotros. Dios se fue, se apartó de mí. No hablo necesariamente en una condición pecaminosa, sino en una condición de cristiano ideal. Entonces parece que mi problema es lo que es inesperado. Aquí Dios me dejó solito. Aquí Dios, arréglatelas, no es así. Y aquí se usa un concepto de la providencia de Dios. Y lo voy a explicar. ¿Saben lo que es providencia de Dios? Es el cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas. Es una definición, no todas las definiciones o la mejor, pero aproximada. Ya, providencia es el cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas. Y que muchas veces lo confundimos. Confundimos la providencia de Dios con un milagro de Dios. Me explico. Cuando alguien está enfermo y va al doctor y el doctor le da un tratamiento y justo el tratamiento consistía en que la pastilla tanto, que eso y que se la tomaba tanto y que todo eso al final se sanó. Eso es providencia de Dios. No es un milagro como tal. El milagro, usted no movió ni un dedo, oró al Señor y se sanó. Es algo que no tiene explicación, es así, ya. Es que es como cuando usted lo llaman de un trabajo y usted no envió ni el currículum, ni como que alguien viene y aparece. Y porque usted estaba orando y estaba pidiendo y apareció. No es un milagro, no puede tener, o cuando decimos a veces usted ni califica para algo y está ahí, es un milagro de Dios. Y la providencia es cuando Dios permite personas el favor a través de las personas, las circunstancias, todo lo que nos rodea. Por eso vamos a definirlo un poco para entender esto. De que nosotros por eso, ¿a qué va esta explicación? Porque Dios conscientemente o está consciente en todas nuestras circunstancias. Entonces la providencia de Dios, sus ojos están siempre sobre nosotros y sobre todo lo que existe. No se ha ausentado porque fue a hacer, no está siempre presente. En el extremo del planeta está presente en todo lugar. No se nos olvide. Es que tengo chato el Señor, así decimos, ¿no? Lo tengo cansado, es que ya no se cansa. No se cansa, Dios no es hombre. Se hizo hombre, pero Dios es Dios. Entonces la providencia es el cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas. La providencia de Dios sostiene y gobierna todo lo creado. Su operación es tan extensa como el universo y tan incesante como el curso del tiempo. Su operación es tan extensa, esta definición me gusta porque dice como el universo, tan incesante como el curso del tiempo. Hace poco miraron en el espacio que dentro de la Vía Láctea parece que decían que aparecieron 60 millones más de estrellas. No sé cómo las contaron, pero el punto está. Y yo leo las escrituras. Y eso es lo que me gusta a mí, porque para mí, para Dios no es nada nuevo y Dios nos cuenta a nosotros. Y Dios dice que las conoce por su nombre a cada una de ellas, a las estrellas. Dios les tiene nombre. Piense lógicamente, ahí en un lugar, en una parte del espacio, hay 60 millones, aparte de todas las otras vías lácteas y todos los demás, ¿cierto? Y Dios a esas y a todas, y a todo el universo, Dios le tiene nombre a las estrellas. Y Dios las creó. ¿Se cuenta cómo la mente de Dios más grande, infinita? Eso yo no lo puedo ni racionalizar pero ese es mi Dios. Eso lo contrasto con mi vida. Ese Dios que tiene en su providencia todas las estrellas, todo el universo, que lo ha creado con una inteligencia tan perfecta.
Dice la Biblia que es mi amigo, dice Juan 15. Es mi amigo. ¿Somos amigos de Dios o no? ¿Soy hijo del Rey de Reyes o no? Esto es para que usted ahora le esté dando alegría, gozo, pero que no se le pierda en la semana. Todos sus atributos toman parte en ella, dice, provee al cuervo su alimento y satisface las necesidades de todo ser viviente. La Biblia nos demuestra que toda la naturaleza le dirige su mirada y depende de él. Toda la naturaleza, todo lo que existe. Job 38, 41. Dios le pregunta a Job, ¿quién preparará al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. ¿Quién hace eso? Los que de repente nos toca viajar y andar por la carretera y vemos que de repente un camión que lleva y transporta aquí en la zona trigo, maíz y derrama por la rendijita trigo en la carretera y ahí están sus criaturas. ¿Quién le dio? ¿Quién en la providencia permitió que la rotura justa de la persona que transporta, ¿cierto? Y se le cayó ese trigo. ¿Quién permitió esa cosa? Una casualidad nomás. Y esos pajaritos en la noche estaban preocupados, ¿no? No sé, nunca he hablado con un pájaro, pero se entiende. Ya en la mañana tenían su alimento y no trabajaron, no hicieron. Providencialmente demuestra que Dios tiene cuidado de ellos. Ahora también podríamos ser trágicos y decir, pero pucha, hay lugares donde no hay nada, hay sequía. Providencialmente Dios también quiso que un animal sea extinguido, desaparezca, etcétera, porque está todo bajo su dominio y control. Entonces, por eso Dios, como tiene el dominio de todo absoluto, dice estar siempre gozosos, siempre alegres, porque yo domino todo. Nada se me arranca, no, todo está en mis planes. Dios no es reactivo, chuta, de veras que no anda como nosotros. No pagué la luz, de veras que no es como nosotros. Salmo 104. ¿Qué dice su título de la Biblia? El título de la Reina Valera en la mía dice, Dios cuida de su creación. Si a eso yo le digo, providencialmente, la providencia de Dios tiene cuidado del universo y de toda la creación. No voy a leer el Salmo porque es muy extenso, pero una miradita le vamos a dar ahora solamente para que entienda cómo es Dios y por qué Dios está mandando y demandando a los tesalonicenses que estén siempre gozosos, siempre alegres, a pesar de las tribulaciones que Él sabía que estaban pasando, a pesar de la escasez porque era una iglesia pobre, a pesar de la pobreza que nosotros podemos tener ahora material, somos ricos en Cristo Jesús. A pesar que a lo mejor te diga, no tengo ni un peso, Dios sabe todo lo que tú y yo estamos viviendo, lo que anhelamos, lo que pensamos, y aún no sale de nuestra boca, y ya Dios sabe. Entonces, ¿cómo no estar gozosos? Salmo 104, verso 5, dice, Él fundó la tierra sobre su cimiento, no será jamás removida. ¿Y a usted le preocupan todos los terremotos que hay? No se va a mover. Hasta cuando Él venga y haga otras cosas con la tierra, pero eso es otro tiempo. Pero por ahora, despreocúpese. Dios dice en el 10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Dice, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. El hacer producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves y en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos, las cabras monteses, peñas, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y en él la noche, y en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen, se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde.
Verso 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Existes todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y el anchoso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el Leviatán que hiciste para que jugase con él o en él, etcétera, etcétera. Esta es una mirada de la providencia de Dios, del cuidado, el control absoluto de todo lo que sucede. Cuando se levanta un líder mundial y dice voy a destruir una nación y no la destruye, o si la destruye, o si provoca mal o no provoca mal, o por si el casi, por el no casi, o por esto y por lo otro, todo está bajo el cuidado de Dios y Dios lo permite o no lo permite. En su sabiduría, en su providencia. Nada se le escapa. ¿Parece para nosotros? Sí, sí, por el parecer. Yo antes parecía actor de cine, pero de terror. ¿Se entiende? Nosotros sí, nuestro parecer, pero lo absoluto está en Dios. Por eso una mala noticia me puede temporalmente poner triste, sí, porque pasa por mi ser, mi sentimiento, mis emociones. Pero el gozo trasciende, porque el gozo es del Señor. Porque cada día, cada segundo le está restando tiempo en esta tierra. Y queda poco para que todos nosotros estemos en su presencia. Dentro de la definición de la providencia de Dios, dice, y constantemente declara que todo acontecimiento, así como todo ser, están enteramente subordinados a Él. No hay nada en el universo que pueda llamarse casual. Proverbio 16:33. La suerte se echa en el seno, mas de Jehová es todo su juicio. Por suerte no me... Son expresiones, ¿sí o no? O que si uno quiere decir, bueno, si esto por la suerte, pero, que tenéis buena suerte, encontraste trabajo. Así nos dice la gente. ¿Qué decimos nosotros? Por la providencia de Dios, por su cuidado que tiene de mí, por su favor. Ni un gorrión ni un pelo de la cabeza cae al suelo sin su conocimiento. Ni un gorrión ni un pelo, ¿cierto? Y aquí solamente voy a leer algunas citas, si usted lo quiere anotar. Isaías 14:26, Isaías 14:26, Mateo 10:29 y 30. Cualquier cosa no fue demasiado pequeña para que Dios la crease, ni demasiado pequeña para que Él deje de conservarla y gobernarla. La historia de cada hombre, la organización y la caída de las naciones y el progreso de la iglesia de Cristo revelan a cada momento la mano de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. El pueblo, esto es ilustración de la providencia de Dios. Cuando queda José, ¿cierto? Y lo llevan a Egipto, cuando eran como 70 personas de las 12 tribus, y entran a Egipto porque había hambre, escasez, ¿cierto? Y entra y son favorecidos por Egipto, y Faraón nombra a José como el segundo a cargo. Providencialmente, por ese tiempo que Dios permitió la hambruna, todo ese mal temporal, ¿cierto? Y Dios usa a esa nación, a ese pueblo, los egipcios, pero esos mismos egipcios después se pusieron en contra del pueblo de Israel porque se habían multiplicado, y lo mismo después salió para bien, y ese contraste. Nosotros como buenas personas, ¿cierto? ¿Qué hubiésemos hecho? No, pues matamos a los egipcios al tiro. ¿Para qué cuando se estaban poniendo como malos con los hebreos, yo los hubiesen matado? Los hebreos se levantan, no tienen opresores, son libres. ¿Pero qué hace Dios? Hace todo con sabiduría, providencialmente. Mandan a matar, ¿cierto?, a todos los bebés, y sale un bebé, lo echan en el canasto y va por el río. Y justo estaba la hija del faraón y todo así, pero ¡uy, que tiene buena suerte Moisés! Así diríamos nosotros, ¿no? La providencia de Dios. Supongamos que por el casi el canasto de Moisés se va para otro lado. Toda la redención del pueblo de Israel se pierde. ¿Qué hago estas reflexiones, hermanos? Porque donde manda la Biblia estar gozoso siempre. Porque de manera providencial Dios interviene en medio de nosotros, ya sea haciéndonos un bien, un mal temporal, que para nosotros puede decir, pero Dios está permitiéndolo.
Muchas veces los cambios Dios los produce ¿para qué? Para que maduremos. El tener escasez lo hace ¿para qué? Para que dependamos. Dios no nos da todas las cosas en su instante porque quiere dependencia, quiere que nuestro carácter se rinda, nuestro yo se muera. Cuando parece mucho tiempo que tu oración, mi oración no es contestada, no es que Dios está haciendo mal o no está haciendo un bien. ¿Cómo va a ser así? Es así porque más oramos cuando estamos más mal o no, o cuando estamos más bien. Porque cuando estamos mejor, conformes, saciados, ni gracias damos, ¿o no? Porque magnificamos las cosas que son malas cuando se transforman en buenas, pero las buenas no las magnificamos y no le damos la gloria a Dios, no nos acordamos. ¿O acaso hoy día se levantó dando gracias por el solo hecho que anoche pudo dormir en una cama? ¿O porque pudo abrir sus ojos y ver, escuchar, sentir, apreciar? ¿O abrió sus ojos y estimuló sus sentidos y dijo, ¡oh, que hace frío! No me quiero levantar. Eso dijo. ¿Cuál de las dos expresiones? ¿Con cuál se queda usted? Y cuando es verano, lo contrario, hace calor. Hermanos, por eso el contentamiento trasciende las circunstancias. Por eso, obviamente, nosotros, cuando nos apartamos de Dios, en el sentido de que no vemos todo lo que hoy día se está diciendo y otras cosas más, vemos las circunstancias naturales como que pasamos, como que el tiempo está estancado. Pero no es así, Dios tiene cuidado de nosotros. Romanos 8, 28 al 30 dice, versión NTV, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso la providencia, lo bueno, lo malo, todo nos ayuda bien, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mateo 6, 33, 34. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Y qué hacemos nosotros? Andamos viviendo como 5 días más, como 8 días para el futuro. O no sé, días, hasta meses, hasta años. ¿Encuentra lógico usted estar preocupado por algo que va a pasar en no sé cuántos años más? ¿Está preocupado o no? Y la Biblia nos demanda que tener fe como los niños. ¿Ha visto un niño preocupado más allá del día del hoy? Los niños andan, y uno dice, esto andan como la luna, ¿por qué andan ahí en el día a día? Salvo cuando usted les promete algo y usted no les cumple. Hermanos, el gozo, hoy viva, hoy el gozo, mañana el gozo de acuerdo al día a día. Pero esto del afán mata el gozo. Oh, mañana tengo que ir. Y ahí el gozo pero hoy disfrute el día. Génesis 50, 20. Este es el caso de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios le encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La providencia de Dios permitió que José en un tiempo era el favorito de su papá, lo pasaba bien vestido, con ropa de marca y todo lo demás. No es así, pero él andaba bien y todo, y de repente todo mal. Y todo el mal se transformó a que toda la nación pequeña a ese entonces fuese favorecida de parte de Dios. Salmo 139 del 1 al 5. Oh Jehová, me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante, me rodeaste y sobre ti pusiste tu mano. Dios nos conoce más que a nosotros mismos. Por lo tanto, ningún suceso o circunstancia de la vida cristiana, aparte del pecado, puede o debe debilitar el gozo verdadero. ¿Se entiende por qué el énfasis? ¿Por qué Dios dice que podemos andar en su gozo y experimentar ese gozo? Y por eso lo mandata y dice que debemos tenerlo. Podemos tener y experimentar el contentamiento. ¿Y qué pasa en la vida cotidiana?
¿Qué hacemos? ¿Qué está pensando ahora? Aparte de que tiene que preparar comida, si no la hizo ayer, si no la tiene que recalentar. Mañana tenemos un día feriado, así que ya no está preocupado del lunes, va a empezar su semana el martes. ¿Qué está pensando? ¿Va a salir a disfrutar de la naturaleza, de lo que hablamos, la providencia de Dios? No, porque no tengo. Bueno, Dios sabe. Pero hermanos, propóngase, esto es un desafío para todos. Propongámonos vivir, experimentar en el gozo. Y de a poco, a más se puede. En esta semana tuve una pequeña conciencia con pies y manos que me decía, gózate en el Señor, ¿dónde está el gozo? Ustedes saben a quién me refiero. Hermanos, es que a veces las cosas, las malas noticias, los afanes, ahogan eso. Pero se puede, podemos tener contentamiento. Usted y yo podemos tener, por lo que ahora somos en Cristo Jesús, por lo que Él piensa de nosotros, por lo que Él ha reservado para nosotros. Entonces, todas esas cosas, una manera apropiada de comprender sobre el gozo bíblico es que los creyentes tenemos muchas razones, no unas pocas, muchas razones para tener gozo. Debemos estar siempre gozosos en aprecio por el carácter justo de Dios, que incluso los problemas muestra tan fielmente a los creyentes, como el Salmo 28.1 dice, el Señor es nuestra fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Debemos tener gozo constante y su aprecio por la obra de salvación, de lo que Cristo hizo en su favor. Romanos 5 del 1 al 2. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos, nos alegramos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Vamos a dejar hasta aquí. Pero hermanos, es innumerable o muchas cosas más en las cuales tenemos un motivo, una justificación, una causa por la cual nosotros podemos estar gozosos y siempre. No sé si ha meditado. Ve que el versículo era estar gozoso y usted cuando lo leyó pasó por ahí nomás. Y dijo, ¿cómo voy a estar alegre? Y reaccionamos inmediatamente con nuestra humanidad. ¿Y cómo voy a estar alegre si tengo mi familia enferma, si me falta dinero, no tengo el tratamiento, no encuentro la medicina, la cura, esto, lo otro? Eche todo lo malo a un saco, eche todo, piensen, todo lo malo que le ha sucedido hasta el día de hoy. Y que le podría suceder porque a lo mejor tiene esto, lo otro. Échelo todo en un saquito. Todo lo que crea, no sé de dónde le va a caer. Un saco, mira, haga la ilustración, pero piense en un minuto. Haga el ejercicio que le estoy pidiendo. Échelo ahí. Piense también, pucha, ¿cuántos años le quedan por delante? Sume eso con todo lo mal que a lo mejor usted piensa que por ahora es mal. Eso lo echa ahí en un saco, en una bóveda, donde que usted quiera en su mente. Y ahora mire para el otro lado, mire para Dios. Tiene una eternidad, un tiempo infinito, así, con un cuerpo nuevo, con una mente renovada, sin preocupaciones, sin afanes, donde hay un gozo eterno, una alegría eterna, un contentamiento eterno, que no es una emoción. ¿Se imagina estar contentamente feliz siempre? No nos podemos imaginar porque aquí es porque tenemos contraste. Pero eso nos espera, estar con nuestro Creador, poder salir de tantas dudas que aquí a lo mejor están en nuestra tierra. Como meditábamos en la mañana con mi esposa, decíamos, usted ahí le podría decir, si es que vamos a tener ese conocimiento, ese recuerdo de decir, ¿y cómo se hicieron las pirámides? ¿Y cómo tal cosa? Que ninguno aquí dijo cómo eran. Y allí va a tener respuestas. Y va a haber tantas cosas que todavía ni sabemos cómo van a suceder. Pero cuando Juan escribe el Apocalipsis, trata de escribir que algunas cosas son tan espléndidas que compara con calles de oro, con mar de cristal, con piedras preciosas. Es tan hermoso su plenitud. Es tanta su gloria que ni siquiera va a haber sol, porque Él es el que va a alumbrar. Él va a hacer o sea, no van a haber tinieblas. Imagínense todo ese esplendor. ¿Y por eso tenemos que tener gozo? Sí, por eso. Porque va a haber una felicidad eterna.
Porque ya no hay más llanto, no hay aflicción, no va a haber, todo quedó aquí. Porque estamos de pasada, dice la Biblia. Somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en el cielo, no aquí. Póngase en pie. Padre, damos gracias, Señor, porque nos recuerda, nos enseña de que el gozo debe estar en nosotros. Y perdónenos, Señor, porque es difícil el ejercicio de mantenerlo, Señor. Yo creo que todos nosotros pecamos en eso. Señor, las simples cosas a veces nos abruman. La imposibilidad de cambiar algo nos abruman y nos roban el gozo. Ayúdenos, Señor, a permanecer en ese contentamiento de saber que usted nos ha salvado, de que usted, Señor, nos ama. Ayúdenos ahí como iglesia a permanecer siempre en el gozo constante. Gracias, Señor, por su bondad y su misericordia y por toda la multitud de beneficios que aún así, Señor, todas no las comprendemos. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.